Hola ideadores, se acerca el día de San Valentín, día del amor y de la amistad, como queréis llamarlo. Y una gran idea es regalar una foto, pero una foto merece un buen marco. Yo voy a utilizar un marco como este de madera y lo vamos a decorar de una manera muy sencilla, pero va a quedar muy bonito. Si no tenéis uno como este, os vale cualquiera que sea de madera. ¿Queréis ver lo que hacemos con él? Pues vamos allá. Bueno, ideadores, pues hoy vamos a decorar este marco de fotos de madera. Yo tengo estos marcos de una colaboración que hice hace un tiempo. Os dejaré por aquí arriba uno de los vídeos que hice con ese marco. Y hoy vamos a cambiar la decoración, pues porque para San Valentín, que está cerca, por ejemplo, pues regalar un marco con una foto, pues es una cosa muy bonita, muy romántica y muy apropiada. Le voy a quitar la parte de atrás porque esto no lo vamos a trabajar. Vamos a decorar solo esto de aquí. Luego lijaremos, pero sin lijar ni nada. Lo primero que voy a hacer va a ser teñir la madera. Voy a emplear el tinte para madera que utilizamos la semana pasada, que fabricamos la semana pasada aquí en el canal. Si no lo habéis visto, pasad a ver el vídeo. Y también os dejaré por ahí la cajita de descripción. Bueno, primero, mira, lo colé y lo metí en este otro frasco y aún así ya veis que por encima se ha hecho como una ligera capita. Pero bueno, esto lo rompéis, lo dejáis que vaya al suelo y ya está. Con el tiempo puede ir precipitando así un poco, pero es porque está saturado, no os preocupéis. Y ahora voy a teñir el resto con un pincel que no sea muy bueno porque puede coger algo de color. Yo tengo siempre este pincel que es el que uso para todos los tintes y lo voy a echar pues por toda la superficie. Os recuerdo que este tinte no es como los tintes comerciales normales, que la madera coge en el momento el color. Este hay que dejar que actúe, que seque, para que la madera coge ese color más oscuro que va a coger. Lo voy a teñir solo por delante, pero lo podría teñir también por detrás, como queráis. Y lo que voy a hacer va a ser coger también algún adornito de madera para ponerle después. Tengo aquí mi caja donde tengo los corazones y cositas románticas. Entonces me gusta mucho este corazón así como de globito. Una palabra love. Y algún otro corazón voy a coger. A ver, este es muy chulo, pero este lo voy a dejar para otra decoración. Voy a coger pues un par de ellos de estos. Y este. Igual luego no los uso todos, pero bueno, como los voy a teñir, si no los quiero usar después, pues ya me quedan teñidos. Y ahora voy a dejar que todo esto se seque bien. Bueno, pues ya se ha secado y mirad que ya ha cogido el color con el tinte. Pero ahora lo voy a lijar porque no lo lijé antes y porque con el tinte, como es tan húmedo, les puede salir los pelitos hacia afuera. Y no sé si seréis capaces de apreciarlo, pero yo ahora si lo toco no está liso, así que le voy a dar con una lija. Siempre cuando lijéis después de añadir un tinte se va a aclarar un poco porque la madera más teñida va a ser la que está por encima, pero yo recomiendo que lo hagáis siempre antes de teñir, por lo que os digo de que suele salir un poco de pelusilla o astillitas cuando tiñes. Bueno, y ahora lo que voy a hacer va a ser barnizar porque quiero cerrar el poro de la madera. En el siguiente paso que voy a hacer es muy importante que el poro esté cerrado, así que ahora le voy a barnizar. Yo voy a utilizar un barniz satinado, podéis utilizar el que más os guste
Y le voy a aplicar 2 capas, porque ya os digo que quiero asegurarme muy bien de que se cierra el poro. Si estás por aquí, todavía no te has suscrito, hazlo ya, solo tienes que dar al botón rojo de suscribirse. Para ti es totalmente gratis y a mí me ayudarás muchísimo. Muchas gracias. Aquí tengo mi marco, ya le he dado las 2 capas de barniz y está el poro, espero que bien cerrado, porque ahora lo que quiero hacer es un craquelado. Y ya que el barniz ha sido casero, el craquelado lo voy a hacer con cola blanca para que sea también casero. Si no, pues podéis utilizar un craquelador. A mí me gustan más los craqueladores de un paso que los de 2, porque de 2 todavía no he conseguido ninguno que me funcione como me gusta. Los hay, pero todavía no los he probado. Por lo menos he visto algunos que a mis compañeras les funcionan bien. Entonces, voy a aplicar, como veis, una cola blanca o cola de carpintero por toda la superficie del marco. Lo podéis extender con un pincel de silicona o con uno de pelo de toda la vida, pero no, normalmente el pincel que uséis para la cola, por muy bien que lo lavéis, no se os va a quedar igual. Así que si lo hacéis con un pincel de pelo, que sea uno que luego podáis usar solo para eso. A ver, voy a coger, que me he pasado de cola para no variar. Hay que aplicar una capa. ¿Qué estás haciendo, Freya? Hay que aplicar una capa, bueno, que no sea rácana, pero tampoco demasiado abundante. O sea. Entonces, ahora, sin que se seque, le voy a aplicar por encima una pintura. Una pintura acrílica. Yo voy a utilizar esta color organza. Y no seáis ahora rácanos con la pintura. Tiene que ir el pincel bastante cargado, porque en principio solo podemos hacer una pasada así. Podemos ir cambiando la dirección de la pincelada, pero no dar muchas pasadas por encima, porque entonces no nos va a salir bien el efecto. Y ahora, si veis, ya por algunas zonas está empezando a salir el craquelado, pero lo voy a acelerar con una pistola de calor. Si no tenéis pistola de calor, podéis usar también un secador de pelo. Yo es que tengo más a mano la pistola de calor que el secador de pelo. Y también, si no, lo podéis dejar que se seque pues naturalmente. A mí me gusta usarla porque así, si en alguna zona no sale mucho el craquelado, incido más con la pistola, y al secarse la cola es cuando va a encoger un poco y se va a contraer la pintura. Mirad qué craquelado, sale un craquelado grande. También, dependiendo la cantidad de pintura y de cola que pongáis, el tamaño es distinto. Pero sale un craquelado muy grande que me gusta para este tipo de cosas. Todavía no está seco del todo. Veis que en algunas zonas, como por ahí, todavía no está transparente la cola. Se habrá secado del todo cuando la cola esté completamente transparente. Y entonces seguiremos decorando. Ya veis qué rápido funciona y qué bonito queda. Bueno, ya está seco del todo. Ya os digo que para eso fijaros en las grietas, que esté totalmente transparente. Tarda un poquito porque al ser bastante cantidad de cola y encima tener encima todavía un poco de pintura, pues tarda un poco más. Ahora simplemente voy a repasar los bordes porque aquí se me ha caído un poco. Y ahora decidid en qué dirección queréis poner la foto, si en horizontal o en vertical. Yo la voy a poner en horizontal y vamos a ver dónde colocamos las maderitas que hemos
decorado. Yo creo que las voy a poner así. Y nada, con una cola las voy a pegar, y cuando esté seco lo barnizaré y ya está. Yo no le voy a hacer nada más porque me parece que es una decoración sencilla pero que queda muy bonita, y ya veis con qué poco podéis decorar un marco de fotos de madera. Si en vez de tenerlo ya directamente con la madera desnuda lo tenéis con otro color que no os gusta, pues simplemente lo tenéis que lijar bien para quitar todo lo que tenga por encima, que suelen tener pues alguna imprimación o bueno, pintura, el barniz y demás, y cuando esté ya la madera desnuda podéis trabajar con ello. Encima de ese voy a poner uno de estos otros corazones que cogí el otro día en el Teddy y lo voy a poner así sin teñir. Y ya está, ya os digo que cuando esté seco lo barnizaré y listo para poner vuestra foto. Muy sencillo, bastante rápido, y con esto triunfáis seguro. Y así ha quedado al final nuestro marco. Le he puesto la foto, pero como estoy segura de que mi marido no querría salir, pues le he tapado. Pero mirad qué marco más chulo. Por supuesto, cambiándole los adornos de madera lo podemos hacer con cualquier otra temática, pues para un bebé, para una comunión o lo que sea. ¿Os gusta? Ya veis qué sencillo. ¿Os animáis a hacer el vuestro? Nos vemos pronto, ideadores.